Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Esta vez tenemos un smartwatch barato que en poco tiempo se ha vuelto muy popular por tres razones principales además de su precio. La primera es que la duración de la batería es bastante larga. La segunda, que tiene un diseño muy limpio y discreto. Y la tercera, que tiene el apoyo de una marca muy conocida. Además, hace poco he descubierto que es posible crear nuevas esferas para instalar en este reloj, así que pronto comenzaré a publicar esferas para este smartwatch en mi blog. ¿Queréis conocerlo? Pues vamos al unboxing y análisis del Halo Solar LS05. La verdad es que se puede decir que llego algo tarde a este reloj, ya que fue lanzado más o menos durante el pasado verano. Y como decía, tiene el apoyo de una marca que conocemos todos, porque cuenta con la financiación de Xiaomi. Y perteneciendo al ecosistema de Xiaomi, podemos tener claro que sus estándares de calidad son de confianza. El reloj viene en una caja que es muy sencilla. En la cubierta de la caja podemos ver en la parte superior la marca, el modelo y una imagen del reloj. Y en la parte inferior tenemos la información habitual en este tipo de dispositivos, la marca y el modelo, la capacidad de la batería, el tamaño, la certificación IP68, el contenido de la caja y algunas de las funciones del reloj. La CPU, aunque no se menciona en la información de la caja, es la RTL 8762C de Realtek. Una CPU que podemos encontrar en muchos de los smartwatches de gama baja más recientes. Cuando quitamos la cubierta y abrimos la caja, encontramos el reloj. En cuanto a los accesorios, no hay mucho que decir, porque solo se incluye el cable de carga, que es de contacto magnético mediante 2 pines, y un pequeño manual en inglés para conocer las funciones principales del reloj. Y cuando digo pequeño es porque es exactamente eso, muy pequeño. Debo decir que el contacto del cable de carga con el reloj no parece muy fuerte, aunque tampoco parece que se separe con mucha facilidad. Como siempre, los diferentes vendedores pueden incluir en sus ofertas otros accesorios. En mi caso, además del reloj, he recibido una correa de silicona adicional muy parecida a las que utilizan los relojes de Apple y 2 protectores de plástico para la pantalla. Antes de continuar, quiero comentar que en cuanto a accesorios, parece que tenemos muchas posibilidades para personalizar el reloj, ya que en páginas como AliExpress, además de correas, podemos encontrar protectores de pantalla de plástico o de cristal templado y también fundas protectoras para el reloj de diferentes colores o con diferentes diseños. Algunos vendedores tienen packs que incluyen la funda protectora y una correa con el mismo diseño o color, con lo que se puede personalizar el reloj para usuarios de todo tipo y de todas las edades. Esto hace que este reloj pueda ser utilizado por hombres, mujeres y también por niños. Lo primero que voy a hacer es quitar el plástico que cubre la pantalla, que tiene una imagen de una esfera. El diseño del reloj, como decía, es muy limpio y discreto, por tanto, puede utilizarse con ropa deportiva, urbana o combinarse con un atuendo más elegante. Puede encajar con todo. El cuerpo del reloj es metálico y aquí es donde se nota la calidad, porque los smartwatches baratos suelen estar construidos en plástico. La pantalla no es muy grande, 1,28 pulgadas con una resolución de 240 x 240 píxeles, que es la resolución habitual en los smartwatches de precio más barato. Además, creo que es menos grueso que otros relojes de este tipo que he utilizado, otro punto positivo para este Halo Solar. Este tamaño, así como el diseño del reloj, hace que puedan utilizarlo tanto hombres como mujeres sin que se vea demasiado grande para la muñeca. De hecho, es un tamaño adecuado para adolescentes o incluso niños. Personalmente, me gusta mucho el aspecto y el tamaño de este reloj. En el lateral, este smartwatch no tiene complicaciones innecesarias.
Un único botón que es más que suficiente para cualquier usuario y que es muy discreto. Y en la parte inferior, como en casi todos los smartwatches, vemos el contacto para los pines del cable de carga y el sensor del ritmo cardíaco. La correa puede reemplazarse por cualquier correa de 22 milímetros. Como siempre, podéis ver ahora cómo queda el reloj con otras correas diferentes. En definitiva, creo que el aspecto de este reloj es de los más sobrios y a la vez más agradables que he visto hasta ahora, y lo convierten en una buena elección para alguien que busque un smartwatch a un precio económico que quede bien en cualquier situación. El Halo Solar tiene certificación IP68, lo que significa que puede sumergirse. Aunque yo no lo he probado personalmente, sí que he visto vídeos en los que el reloj ha estado expuesto al agua de la lluvia o de la ducha e incluso sumergido en agua durante 30 minutos y seguía funcionando sin problemas. Si el aspecto estético y las posibilidades de personalización del look es un punto fuerte en este reloj, el software no es igual de llamativo, ya que está algo limitado y se parece más al software que podemos encontrar en las bandas de fitness que en los relojes inteligentes. Aún así, sus aplicaciones son útiles y más que suficientes para este dispositivo. Como ocurre siempre, para encender el reloj pulsamos el botón del lateral durante unos segundos y tarda poco en encenderse. La primera vez que encendemos el reloj nos pedirá escanear el código QR para instalar en el teléfono la aplicación Halo Fit y también pedirá emparejar el teléfono con el reloj. A diferencia de otros smartwatches, no nos podemos saltar estos dos pasos, así que debemos hacerlo para poder utilizar el reloj por primera vez. Con esto finalizamos la configuración inicial y vemos la esfera principal que trae el reloj. Como siempre, podemos cambiarla manteniendo el dedo sobre la pantalla durante unos segundos y seleccionando entre las que trae preinstaladas el reloj. Deslizando el dedo hacia abajo en la esfera tenemos la pantalla habitual con accesos directos a ciertas opciones como localizar el teléfono, modificar el brillo de la pantalla, activar el modo no molestar y abrir los ajustes. Esta pantalla también muestra la hora, la fecha y el porcentaje de la batería. En los ajustes podemos cambiar la esfera del reloj, modificar el brillo de la pantalla, ver la información del reloj, apagarlo o resetearlo para restaurar los valores de fábrica. Deslizando el dedo hacia arriba, accedemos a un menú en el que la primera opción nos permite consultar las estadísticas del podómetro, donde podemos ver el número de pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas. La siguiente opción es el monitor del ritmo cardíaco, que muestra nuestro ritmo cardíaco en tiempo real. Debo mencionar que en la aplicación Halo Fit podemos elegir si queremos que el reloj mida el ritmo cardíaco solo cuando activamos esta opción o lo haga de manera continua durante las 24 horas del día. Esta segunda opción, que además es la que está seleccionada por defecto al encender el reloj por primera vez, obviamente consumirá más batería. Yo he decidido desactivarla, pero es interesante tenerla disponible por si la queremos utilizar. La tercera opción es la monitorización de actividades deportivas. Aquí tenemos disponibles hasta 12 deportes: correr, caminar rápido, ciclismo, escalada, bicicleta estática, yoga, correr en interior, entrenamiento, gimnasia, baloncesto, fútbol y remar. Cuando lo activamos, contabiliza el tiempo realizando la actividad deportiva y, dependiendo del deporte, mide el ritmo cardíaco, la distancia recorrida, los pasos, la velocidad
y las calorías quemadas. Algunas actividades mostrarán más parámetros y otras mostrarán menos. A continuación tenemos la aplicación del clima, que nos muestra el clima y temperatura actual, la temperatura mínima y máxima y la previsión para los 3 próximos días. También tenemos disponible una aplicación para monitorizar el sueño, que nos indica el tiempo que hemos pasado durmiendo y el tiempo tanto de sueño ligero como de sueño profundo. Al igual que en otros smartwatches, podemos consultar las notificaciones recibidas y controlar la música del teléfono. Desde esta pantalla podemos acceder también a los ajustes que hemos mencionado anteriormente. Y en la opción Más tenemos otras utilidades como un cronómetro, una cuenta atrás con 3 valores predefinidos y uno personalizable, la opción de localizar el teléfono y una última utilidad muy curiosa, que es la de ejercicios de respiración. Con ella, tras decidir entre 1 minuto y 2 minutos, el reloj nos indicará la frecuencia con la que debemos inspirar y expirar durante el tiempo que hemos elegido. Es el primer reloj en el que veo una utilidad como esta. Deslizando el dedo a la izquierda o a la derecha en esta pantalla, accedemos a algunas de las aplicaciones que he mencionado en el menú anterior. Así, podemos abrir directamente las estadísticas del podómetro, el monitor del ritmo cardíaco, el monitor del sueño, la aplicación del clima o la utilidad de los ejercicios de respiración. La batería, como dije al principio, tiene una larga duración. La información oficial de Halo afirma que con la monitorización del ritmo cardíaco activa durante las 24 horas del día, la duración de la batería es de 15 días, mientras que desactivándola, la batería puede llegar a los 30 días. Mi experiencia personal es muy satisfactoria, ya que desde que recibí el reloj hace más de 2 meses, solo he tenido que cargarlo 2 veces. Como dije al principio del vídeo, este reloj permite la instalación de esferas, y no solo las esferas oficiales de la aplicación Halo Fit, sino también esferas creadas por los usuarios. Como creador de esferas, esto es lo que me hizo decidir adquirir este reloj. Explicaré el proceso de instalación de esferas muy pronto en otro vídeo, y también os informo de que voy a crear una sección en mi blog en la que publicaré esferas para este smartwatch de manera periódica, como he hecho con otros formatos durante todo este tiempo. El Halo Solar LS05 puede encontrarse en sitios como AliExpress, Gearbest o Banggood, donde también pueden encontrarse los accesorios de personalización que comenté al principio. Su precio, como ya dije, es barato, ya que puede comprarse a partir de unos 27 euros. Supongo que también es posible encontrarlo en tiendas online de diferentes países, porque por ejemplo he visto una tienda online de España en la que está disponible. En estos casos, el precio dependerá de cada tienda y cada país. Es difícil no enamorarse de este smartwatch tan económico, porque además de ofrecer las mismas funcionalidades que el resto de smartwatches de precio barato, la batería tiene una gran duración, y además de la personalización del look a través de accesorios, permite la instalación de nuevas esferas. Esto último, para mí, es muy importante, porque a menudo contactan conmigo usuarios de otros relojes para los que aún no se ha encontrado una manera de instalar esferas, preguntándome cómo pueden hacerlo. Para valorar este reloj me he basado precisamente en esos parámetros: el aspecto estético del reloj, la duración de la batería, el precio y las muchas posibilidades de personalización. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, creo que puedo decir que para mí es el mejor smartwatch de gama baja que he utilizado. Por todo ello,
Esta pequeña joya es el primer reloj de esta gama al que doy una puntuación de 8. Y esto es todo. Como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, dadme un like y suscribíos al canal para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo. Muy pronto publicaré el vídeo explicando cómo instalar esferas en este reloj y seguiré preparando más cosas interesantes tanto para mi blog como para este canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.